capítulo de Transformando Vidas con Paola Molina Holguín, kinesióloga, que nos está hablando sobre este importante tema del desarrollo sensorio-motriz. Paola, te queríamos preguntar, ¿los hitos del desarrollo sensorio-motriz se pueden postergar? Esa es una pregunta bien frecuente por parte de los papás cuando sobre todo identifica el pediatra algún tipo de alteración del desarrollo. Dicen, ok, mi guagua quizás en esta edad que le tocaba, por ejemplo, no sé, empezar a jugar sentado o a mantenerse un poquito más estable en esa posición. ¿Qué es lo que pasa si es que mi hijo se demora 2, 3, 4 meses en lograrlo? Y en realidad los hitos del desarrollo no son postergables en el sentido de que cada etapa cumple una función de acuerdo a la capacidad neurológica de ese niño, ¿ya? Por ejemplo, cuando son más pequeños, aprenden primero a controlar su desarrollo más del centro de su cuerpo, más los abdominales, para después lograr la posición que es como controlando la fuerza de gravedad, siendo capaces de mantener su cabeza elevada, siendo capaces de realizar un seguimiento. Por lo tanto, que yo me olvide de uno de estos hitos del desarrollo, y se llaman hitos porque son acontecimientos, son cosas importantes que tienen que... Hay un cambio. ¿Perdón? Hay un cambio notorio, digamos. Hay un cambio y muchas veces esos cambios, incluso el dominio de esa habilidad, tiende a ser un gran despertar para los niños. Y muchas veces los papás pueden decir, me cambiaron la guagua, incluso de un día para otro, oye, este día no lo toleraba y ahora lo tolera súper bien. Tienden a ocurrir ese tipo de cambios. Y los hitos del desarrollo establecen no es un mínimo, igual podríamos hablar como de una base, porque hay muchas más otras habilidades que se siguen desarrollando o que se van potenciando de acuerdo a la adquisición de este hito, ¿ya? Por lo tanto, yo diría que en general no son postergables, tienen que irlo logrando, pero es importante también tener en consideración la edad que va teniendo ese niño. O sea, si en realidad un chiquitito que tiene 6 meses no toleró mucho la posición de guata para elevar la cabeza contra gravedad, quizás la habilidad no la voy a solo a practicar en la habilidad que mi hijo tenía cuando era más chiquitito. ¿Se entiende? Como que uno igualmente tiene que ir respetando mucho el desarrollo de acuerdo a la edad que va teniendo ese niño. ¿Y nos podías dar un ejemplo de eso? Por ejemplo, si un niño todavía nunca logró, no sé si nunca, pero en realidad le costó mucho el desarrollo de la adquisición de elevación de la gravedad, de la cabeza contra gravedad, quizás no lo voy a poner solo de guata porque cada vez que lo pongo de guatita llora, lo pasa pésimo y yo también lo paso pésimo porque en realidad una angustia, veo que sufre, claro. Es una angustia. Y a la vez, cualquier mamá no va a querer que su hijo esté llorando todo el rato. Por lo tanto, tengo que buscar adaptaciones. Quizás no tengo que hacer exactamente esa misma actividad, pero sí puedo buscar otra adaptación. Quizás en vez de ponerlo solo de guatita sobre una superficie, quizás lo puedo cargar de guatita, quizás lo puedo poner sobre una pelota de guatita, quizás me puedo poner yo regaloneando con la guagua encima y poniéndolo más de la posición de guatita. Tengo que crear formas, si bien no puedo postergarlo, ya es un poco... apunto con tu buena pregunta que en realidad yo no puedo llegar y decir, ok, me lo salto, sino que tengo que buscar la adaptación de esa misma actividad. Y ahí va mucho la creatividad, va mucho la forma en que los niños también nos permitan hacer las cosas y cómo van interactuando. Eso es sumamente importante. De repente incluso puede ser que no sea la actividad motora propiamente tal, como la descripción de la actividad, pero sí puede hacer que de otras formas también los vaya logrando, ¿ya? Entonces, esa misión es importante nosotros también poder irla desarrollando para que los niños también lo pasen bien. Si la idea no es que si a un niño le cuesta un poco más, sea un niño que tenga que ser completamente irritable, porque en verdad eso es lo que tiene que ejecutar, sino que tenemos que buscar la forma en que sea el aprendizaje, va a ocurrir en la medida que también existan experiencias que sean placenteras, que sean positivas en el desarrollo y que finalmente me permitan a mí una mayor seguridad también con el entorno. Si finalmente siempre hay una amenaza o hay algo que a mí me va a incomodar o algo que a mí no me va a gustar, claramente la habilidad no la voy a lograr integrar. Qué importante lo que tú dijiste, porque muchas veces quizás, como tú decías, nosotros se nos ocurre una forma
de, no sé, quizás como lo que decías tú, ponerlo en posición prono, que pueda afirmar su cabecita contra la gravedad, se nos ocurre solo dejarlo sobre la cama. Y qué importante saber que ustedes nos pueden dar estas herramientas y distintas opciones y ejemplos para que nosotros también podamos variar y quizás no fatigar al niño en una posición y que finalmente lo va a volver irritable, va a estar incómodo. Y claramente también poder ayudarlos en la medida que ellos también vayan repitiendo. Yo encuentro muy útil poder integrar estas actividades en las actividades de cuidado. O sea, ¿cuántas veces en el día a un niño chiquitito lo estamos mudando? Quizás ese es el minuto para ponerlo de guatita cada vez que lo limpiamos, quizás lo podemos poner en esa posición, o quizás más tarde, no sé, de repente hasta con la misma crema que le ponemos en el potito para limpiar, en vez de dejarla al lado, quizás se la podemos pasar, y el niño va interactuando con ese elemento. O sea, la idea no es hacer que el desarrollo crea o la opción de poder abrir esta ventana y que los niños vayan interactuando más sea una dificultad para nosotros. Eso debería irse desarrollando de manera autónoma. Y eso se va a ir desarrollando en la medida que también nosotros vayamos creando ese ambiente y vayamos dando la posibilidad de que eso vaya ocurriendo. Eso puntualmente, porque el desarrollo de los niños en la medida que no tengan una alteración orgánica, los niños de a poco van haciendo, pero va a depender mucho de lo que nosotros vamos ejecutando con ellos. Claro, ellos no, por sí solos no pueden desarrollar estos distintos hitos, sino que necesitan del ambiente, de interactuar con los demás. Depende mucho del ambiente, la interacción que vayan teniendo con ellos, de cómo también cada niño también se vaya desarrollando. Hay niños que efectivamente son mucho más... muchos papás que dicen que son más inquietos, hay niños que son más tranquilos, hay niños que son más densos de cuerpo y otros que son más como floppy, más sueltecitos, por lo tanto, y no salen eso de la condición de la normalidad, sino que en realidad somos todos distintos. Son condiciones diferentes. Tenemos tiempos distintos, pero tenemos que ir creando un enriquecimiento, no tampoco una sobredosificación de estímulos, pero sí la idea es un elemento bien utilizado, probablemente voy a tener una respuesta y si esa respuesta yo no la veo es importante identificarlo porque hay muchas cosas, modificaciones que incluso podemos hacer nosotros de la manera en que quizás presentamos un juguete, del tiempo que le estamos dando, de la cantidad de quizás contrastes que le estamos entregando a esos niños para poder tener una respuesta. Y es importante que también nos tomemos los tiempos. Hay niños que se demoran un poco más y ejecutan igual la actividad y hay otros que son mucho más rápidos. Dentro de esa amplitud también tenemos que movernos y a la vez ser objetivos. Si en verdad finalmente eso no lo ejecuta, siempre consultar. Es mucho más fácil y es más corto el camino si es que lo identificamos a tiempo y claramente poder ser nosotros objetivos sin el desmedro de decir soy una mala mamá, no le entregué el tiempo porque no lo hice, sino que muchas veces también todos nos vemos sobrepasados con lo que ejecutamos en el día a día, nuestros trabajos, se me crea una distancia importante en yo poder tirarme quizás en una colchoneta con mi hijo o ponerme quizás encima de la cama para jugar con él porque en realidad llego a hacerle sus actividades de cuidado y no alcanzo más. Si ese es el caso, aprovechemos esas instancias de cuidado entonces para hacerlo, porque los niños en la medida que tú le entregas y le abres una puerta, ellos abren todas las puertas. O sea, en este caso podríamos utilizar la frase de que a veces menos es más. Hay muchas veces que menos es más, de todas maneras, sobre todo cuando entrego los estímulos que son los adecuados y que los niños van respondiendo. Muchas veces y no necesito mucha sofisticación en la calidad de los juguetes, en la marca, en el precio. Muchas veces incluso un niño se puede entretener tan solo con una hoja de papel celofán o una bolsa, claramente sin que teniendo los resguardos asociados a esos elementos, o de repente, no sé, el estuche donde guardas tus cositas para el pelo, qué sé yo. Hay muchas cosas que a los niños les llama la atención y que no necesariamente son juguetes, pero que en realidad si nosotros le vamos dando el ambiente lúdico, podemos ir generando que quizás, no sé, pues en una cajita vaya metiendo ciertas pelotitas,
y vaya generando un ruido, que vaya generando una textura también. Los niños también no tienen idea de marcas, de formas, de colores, sino que finalmente van respondiendo a lo que tú también vas proponiendo. ¿No? Y también yo creo que un poco lo que muchas veces dicen, al final se entretuvo más con la caja que con el juguete en sí. Exacto. Bueno, y continuando, quería preguntarte ¿qué significa que el desarrollo sea preparatorio para la siguiente etapa? Lo que pasa es que los niños van teniendo como consecuencias asociadas a las habilidades que ellos van integrando. Por lo tanto, una vez que ellos ya van integrando o ya logran el dominio de una habilidad, el cuerpo se va preparando para lo que viene más adelante. Por lo tanto, un niño que quizás, por dar un ejemplo, un niño que, por ejemplo, queremos empezar a sentarlo, lo básico vendría siendo que ese niño ya controlara su cabeza y ya de a poquito vaya teniendo una mayor libertad de movimiento de sus brazos. Hay habilidades incluso que son como funcionales y que dentro de todo están muy descritas por la edad, como por ejemplo la habilidad y el desarrollo de la alimentación, de pasar de una alimentación ¿De consistencias? Claro, o alimentación complementaria puntualmente, que por lo general está descrito que los niños parten a los 6 meses. Eso va muy de la mano con el desarrollo de la habilidad del sentado, porque tú no puedes estar comiendo acostado. Si tú no logras tener un buen sentado, es bastante lógico dentro de este análisis que en realidad te cuesta alimentarte. Por lo tanto, si es un niño que en realidad no tiene una muy buena adquisición del sentado o nunca lo pusieron de guatita para que controle su cabeza, al momento de llegar y alimentarse, claramente va a tener una pega mucho más grande, porque aparte de controlar lo que está pasando en su boca, tiene que controlar lo que pasa con el resto de su cuerpo. Entonces, bajo esa situación, es importante poder entender que por qué me prepara de una actividad a otra. ¿Por qué ese niño primero lo tuvimos que poner de guatita? ¿Por qué ese niño después aprendió a girarse? ¿Por qué ese niño de a poco empezó a activar sus abdominales? Para que después, ya cercano a los 6 meses, este niño, si bien no va a estar completamente sentado, no va a tener un sentado completamente maduro, sí me genera una situación también de seguridad asociada a que mi vía oral y digestiva están preparadas para lo que se viene, ¿ya? Y muchas veces pasan dificultades asociadas a eso. Hay muchos papás que cumplen la edad y dicen, ya, el doctor me dio el paso para poder alimentarlo. Comencemos a alimentar. Comencemos a alimentarlo y en realidad nunca lo han sentado. Entonces empiezan a intentar esto y claramente al niño o le cuesta mucho más o no lo disfruta o en realidad... tiene aversión o no quiere comer. Exacto, y finalmente nos damos más vuelta en que la comida no era la adecuada, en que en realidad no le gustó, y en realidad todo esto son transiciones y también implican tiempos asociados. Si bien durante las primeras etapas del desarrollo, también tenemos que dejar que los niños vayan descubriendo. Muchos niños les encanta la comida, les encanta la alimentación en general, les encanta la exploración oral, los expones a eso y lo pasan tanto. Y hay otros niños que no lo ejecutan de esa forma. Y frente a eso, primero tenemos que dar tiempo, tenemos que dar claramente las herramientas asociadas y ya cuando hay luces que en realidad eso no lo logramos superar, sin duda que hay que consultar, por si es que fuera incluso... podría llegar a ser una dificultad motora asociada a la adquisición de la postura y no tan solo una dificultad de la alimentación. O sea, uno de repente quizás busca respuestas donde no las están. Exacto, donde finalmente trato de buscar el resultado final, pero en realidad tengo que irme a los componentes, tengo que ver si en realidad este niño está preparado para recibir y dentro de todo poder ejecutar, por ejemplo, una actividad tan simple que es la apertura de la boca y quizás el movimiento lingual. Si en realidad este niño recién lo están empezando a sentar y está más preocupado en mantenerse en la posición estable, con el cuello elevado, con las manos mucho más en alerta, va a ser muy difícil que ese niño yo al momento de presentarle la cuchara abra la boca. Entonces, bajo esa perspectiva es importante poder entender de que en realidad todo es preparatorio para una habilidad que puede llegar a ser motora, es preparatorio para lo que viene en la alimentación, en interacción, en reconocimiento general de tu cuerpo. Entonces, a eso apunta el desarrollo, a que en realidad todo es muy integral y en la medida que yo pueda ir identificando y recolectando cada uno de estos ingredientes, yo puedo obtener sin duda un mejor resultado y a la vez que un niño lo pase mucho mejor con la actividad. O sea, como lo que estábamos hablando, por ejemplo, en este ejemplo de
de estar sentado, de poder comer, lo hemos conversado en otros capítulos, que también el niño al estar sentado se liberan sus manos, y también asociando lo que a esa edad, a los 6 meses, empieza la alimentación complementaria, que también ellos puedan manipular los alimentos. Exacto. Y no solo sea introducir la cuchara en la boca. Exacto. Hoy en día ya existen distintas formas y yo creo que para las mamás hoy en día hay muchas más herramientas y hay más información en general. Uno pone en internet formas de alimentación y claro, está la forma clásica que muchos quizás nosotros fuimos alimentados, que es con ciertas texturas más procesadas o licuadas, no sé cómo se le podría decir. Y hoy en día también está la parte más experiencial, ¿ya? De finalmente ver qué hacen los niños, de generar también este enriquecimiento sensorial y motor a la vez, de que ellos vayan descubriendo qué es lo que quieren y qué es lo que les va a gustar y lo que no van a desarrollar también. Entonces, es importante que vayamos viendo parte de la base y de ahí en adelante ir enriqueciendo con estas otras situaciones adicionales que podemos sin duda ir permitiendo con ciertos cánones de seguridad claramente. Pero sí, es importante poder dejar que el desarrollo, darle rienda suelta al desarrollo en la medida que yo también le voy entregando las herramientas. Muchas gracias, Paola. Bueno, ahora vamos a una pausa y ya regresamos con este interesante tema acerca del desarrollo sensorio motriz.